Me presento, soy Daniel Núñez, soy el gerente de operaciones de mercado electrónico de gas, más conocido por todos como MEXA. Y bueno, estamos organizando este ciclo de webinars que por suerte ha tenido muy buena repercusión. Aprovecho este momento para, más allá del que vamos a disfrutar ahora, invitarlos a el próximo webinar, que es el viernes que viene, el viernes 18. Vamos a hablar sobre el sistema de gasoductos en la Argentina. Vamos a contar con la presencia de el director general de TGN, Daniel Ridelener, y el director general de TGS, Oscar Sardi. Así que creo que vamos a tener un muy buen desarrollo de la temática. Así que, bueno, van a estar viendo, ya están publicadas en las redes sociales, seguramente van a recibir un mailing el día lunes para poderse inscribir en ese seminario. Repito, es el viernes 18 a las 10 de la mañana. El día de hoy, bueno, como ustedes saben, vamos a tratar uno de los usos del gas natural, que es su utilización para la generación eléctrica. Para poder hablar con propiedad de esto, consideramos que tenemos hoy dos participantes muy importantes y que tienen mucho que ver con este tema. En principio, voy a presentarles, para quienes no lo conocen, aunque creo que muchos seguramente lo han visto, lo han escuchado o han podido participar con él, que es Gabriel Baldassarre. Gabriel es ingeniero en electricidad, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional. Tiene estudios de MBA en la Universidad Católica Argentina y varios cursos de posgrado en planeamiento y política energética. Es gerente de asuntos regulatorios de AES, Argentina, y como tal también ejerce la representación en AGERA, la Asociación de Generadores Eléctricos de Energía Eléctrica de la República Argentina, en calidad de su presidente. Así que bueno, le agradecemos a Gabriel su participación porque, insisto, creo que es un aporte fundamental para el éxito de esta jornada. Por otro lado, tenemos, y lo voy a poner en pantalla, a Eduardo Holich, si él no se niega a aparecer. Ahí lo tenemos a Eduardo, ligeramente oscura, estamos teniendo algún problema de luminosidad, pero bueno, ese Eduardo, Eduardo Holich, es también ingeniero electricista, pero en este caso egresado de la Universidad Nacional de Rosario, es el gerente de coordinación operativa de CAMESA, o sea, también otro elemento fundamental dentro del sistema eléctrico argentino. Y bueno, además de su capacitación universitaria, ha realizado numerosos cursos de posgrado, fundamentalmente en el Instituto Argentino de la Energía. Así que, bueno, podemos ya, con la mayoría de los asistentes presentes en la sala principal, podemos empezar el webinar de hoy, para lo cual, bueno, voy a dejar en la palabra a Gabriel, para que, bueno, nos muestre su presentación y nos cuente lo que tiene para decirnos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Daniel, muchas gracias por esta oportunidad de compartir este webinar contigo y también con Eduardo. Ahí voy a estar compartiéndoles la presentación. Ahí confirmame si se ve perfecto. Se ve perfecto en pantalla. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, ahí, no. Espera. La presentación se veía bien, ¿eh? Sí, pero ahí. Perfecto. Decía, en primer lugar, para aquellos que no nos conocen, ¿qué es AGERA?
sea, somos una asociación civil sin fines de lucro que nuclea al sector de generación de la República Argentina. Tenemos 28 años de historia, digamos, nacimos con la transformación del sector, y actualmente tenemos 45 empresas asociadas, entre públicas y privadas, que en números representan el 94% de la capacidad instalada del país y el 96% de la producción de generación en el país, que, digamos, con datos del 2019. Asimismo, también somos accionistas de Camesa con el 20% del capital social, por lo cual somos una de las, digamos, de los 5 patas de Camesa que están, digamos, administrando el sector. ¿Cómo estamos hoy en lo que es en la matriz? Acá tenemos que, a datos del 2019, un 62% térmico representa ¿no? Está conformada la matriz, con un 27% hidroeléctrico, un 4% de nuclear y un 7% de renovables. Y en lo que es en producción de energía, prácticamente se mantienen esos mismos porcentajes, obviamente en el mismo año, pero podemos ver cómo fue, digamos, mutando o variando esa producción con el paso de los años. Ahí tenemos una foto del 2005, con un partido en el cual teníamos casi 50% hidro y 40% térmico. Después, obviamente, tenemos un actor relevante en nuestras generaciones, es el consumo de gas o de combustibles también, y ahí podemos llegar a apreciar la evolución que ha tenido el consumo de combustibles, está hecho a promedio anual, ¿no? Y todo referenciado a gas equivalente, en el cual hemos visto que tenemos que el gas ha desplazado, claro está, a los combustibles líquidos en determinadas oportunidades, y también estamos viendo que el ingreso de las renovables y el despacho térmico eficiente va a estar reduciendo un poco esa participación de combustibles fósiles, si querés llamarlo de esta manera para agrupar a todos, en lo que es el despacho. O sea, digamos, en ese sentido es qué tenemos hacia adelante como con un Tónica, cómo se va a estar comportando esta situación para los próximos años. Entonces, con digamos, con ese contexto que tenemos, que también es conocido, queremos saber, digamos, si estamos frente a una era de cambios o un cambio de era, ¿no? Digamos, independientemente de la situación puntual que también hoy nos atraviesa con lo que es la pandemia. Digamos, tenemos determinados drivers, como el primero de ellos es el cambio climático, que allí por la COP21 en París se determinó que se buscaba mantener el aumento de temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados, y hasta hacer los esfuerzos para que ese aumento se limite a no más de 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. En ese sentido, en el país, Argentina tomó ese compromiso y efectuó 2 medidas asociadas al mismo. Una fue, digamos, las leyes asociadas al Acuerdo de París, y lo cual dentro de su NDC, como se propuso una reducción de casi el 15% de sus gases de efecto invernadero para el 2030, y también por otro lado, legisló el régimen de fomento de fuentes renovables para llegar al 2025 con un 20% de la contribución de la matriz energética en renovables. El otro driver también son las compañías. O sea, a raíz de esta problemática, a nivel global, varias compañías se han agrupado en una asociación que se llama Red 100, que su objetivo es llegar a tener su abastecimiento 100% renovable hacia el 2050. Entonces, casi con todos con sus más de 200 miembros, esta comunidad empresaria, si pudiéramos graficarla dentro del listado de países elencados por consumo, ¿no? por demanda energética, podemos estar viendo que este conjunto de empresas en su totalidad estarían en el puesto 21 si se lo considera como un país, digamos, como un país como un todo. Entonces ahí estamos viendo que es un driver importante. ¿Y cuál es el driver que motivó a estas compañías a agruparse y tener esos objetivos? Ahí, como vemos,
dentro de lo que es como muy importante, lo catalogaron son el manejo de, ¿no?, de las emisiones, de los gases de efecto invernadero, y también la responsabilidad social empresaria. Esos fueron sus dos primeros sus dos drivers, en los cuales pesa mucho más lo que sería muy importante, estar en torno al 80%. Y como ver, después también en tercera posición aparecen las expectativas de los consumidores, es decir, también un actor relevante en nosotros mismos, están viendo que cada vez día a día van a tener más ponderación a esta, digamos, ¿cómo es? A esta previsión, ¿no?, de un futuro más sustentable o con menores emisiones, ¿no? Y concatenado con eso, bajándolo a la Argentina, nosotros años atrás habíamos hecho una encuesta en el cual tenía obviamente diferentes consultas, pero una de ellas era qué tan relevante le parecía el desarrollo de las energías renovables para el país. Y dentro, digamos, del estudio, arrojó que el 80% también lo consideraba muy importante, y en segundo lugar el 17% importante, por lo cual estamos viendo que también sigue siendo un driver muy importante para la sociedad. Entonces, sumado a eso, ¿qué es lo que tenemos? En el 2018 terminamos vislumbrando el futuro, un escenario de transición energética dentro de la plataforma de escenarios energéticos, en la cuales después pueden visitar, y está nuestro escenario completo, también junto con otros escenarios de otras asociaciones y también cámaras, que pueden compartir, en el cual cada uno tiene distintas visiones, pero a veces estos escenarios, independientemente de ver los temas, o sea, los números en absoluto, uno tiene que ir analizando cuáles son las tendencias que cada uno de estos lleva. Entonces, dentro de esas premisas que nosotros hemos tomado para desarrollar este escenario, obviamente pusimos como que Argentina iba a propiciar medidas de eficiencia energética, en función de también sus compromisos que estaba asimilando, iba a impulsar el desarrollo y la explotación de vaca muerta como una política de Estado, a lo mismo que también el desarrollo de la generación nuclear, que iba a alcanzar en ese sentido el abastecimiento de gas y petróleo de generación, de gas y petróleo, y hasta tener saldos exportables para contribuir, obviamente un objetivo importante a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incorporar las tecnologías en función de sus costos de eficiencia en el sistema, asegurar un abastecimiento del sistema con una reserva adecuada, y que todo este desarrollo se maneje dentro de costos medios competitivos y una matriz energética diversificada. Algunos, digamos, hipótesis puntuales en los que tenga que ver con las hipótesis, tienen asociadas a la demanda, y otras está claro que es a nivel de la energía. En lo que es en función de la demanda, estamos teniendo obviamente acciones de fomento de eficiencia energética que van desde hacer electrificación de algunos usos de la demanda, como también eficientizar muchos de ellos para reducir digamos, o mejorar, obviamente mejorar la eficiencia de cada uno de ellos, como puede ser la envolvente térmica, o el tema de los calefones sin piloto, que también estas cuestiones estaban incorporadas dentro de las NDC que presentó Argentina como meta para su reducción de emisiones. También incluimos un porcentaje adicional de autos eléctricos y también de buses eléctricos con una mayor penetración, pensando que obviamente como sabemos, el transporte también es un actor relevante en todo este contexto de emisiones. Y en lo que es hipótesis en función de energía, tenemos ingresos de generación térmica, hidroeléctrica, nuclear, como dijimos también, y también incorporar generación renovable de distintas fuentes, y también el almacenamiento como contraprestación y nuevas tecnologías para robustecer, ¿no?, todo el sistema que estaba apalancado. Y en función de hidrocarburos, asegurar una producción de gas del 2,5 año, creciente al año, y estabilizándose en 2, obteniendo la disponibilidad para generación de gas para generación al 100% en función de su disponibilidad. También la producción de petróleo
iniciando con un 1,8% de crecimiento anual hasta estabilizarse el 1%, y pusimos también una ampliación de refinería por el tema de los combustibles. ¿Qué resultados nos dieron estas simulaciones? O sea, ahí lo que podemos ver es que estas simulaciones se hacen contra un escenario tendencial en el cual se lo llama BAU, o sea, Business as Usual, en el cual no se toma ninguna de estas medidas, y el escenario URE, dejé las mismas nomenclaturas por si alguno luego después va a la página y quiere ver el reporte completo y la comparación con el resto de las asociaciones, para que no haya discrepancia en los nombres. Y el escenario URE sería el que hemos realizado nosotros, en el cual incorporaba todas estas medidas. Lo que hemos visto entre el escenario tendencial, y el escenario URE, obviamente ambos versus el 2016, porque se usó el 2016 como año base, dado que tenía completo todo lo que era el balance energético y el balance en función de las emisiones. Entonces ese fue el año base que se determinó. Ambos escenarios obviamente son crecientes en lo que es la demanda energética total, pero vemos que en el escenario URE, que es el escenario de, si querés, de eficiencia, vemos que el gas demandado a nivel país, no solo a nivel de generación, estamos hablando también para consumos industrial y domiciliario, se reduciría un 30%, y a nivel global estamos teniendo que la reducción estaría alrededor del 18%, con el único, que tendría posibilidad de, o que tendría una tendencia de crecimiento de alrededor de casi 1,5%, que es la electricidad. Y también, como vemos, el gas distribuido, ¿no?, para el consumo interno, vuelvo a reiterar, no es solo para generación, sino a nivel país, obviamente tiene esa reducción del 29% contra el escenario business as usual, pero tiene contra el año base del 2016 un incremento del 21%. Esto quiere decir que el gas natural obviamente continúa siendo un actor, ¿no?, relevante para los próximos años. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la evolución de la potencia instalada proyectada? O sea, con voy a reiterar, dejé las mismas referencias en el caso que después lo quieran citar, pero lo que estamos viendo obviamente es más o menos de unos 40.000 que tenemos de megawatt hoy instalados, llegaríamos a más de 100.000, y la matriz, o la composición de la matriz, obviamente tendría drásticos cambios, en el cual pasaríamos a tener de casi, ahí dice 2018 4%, hoy dijimos 2019, casi 7%, a obtener de un 54% de lo que es renovable, y obviamente lo que son térmico, estaría reduciéndose del 64 al 29%, lo mismo que el hidro, aunque igual habían estado incrementándose los ingresos de nuevas centrales. Y en función de la generación por tipo de tecnología, obviamente estamos viendo cuál es la participación que cada uno tendría. De tener, por ejemplo, el térmico del 58%, estaría pasando a un 23% de construcción hacia el 2040. O sea, si bien reduce su participación en lo que es en su participación relativa, en lo que es a niveles absolutos, podemos decir que se mantiene constante en lo que es el escenario hacia el 2040. Entonces, a nivel global, ¿no?, de la diversidad energética, podemos ver cómo la matriz ya tiene una diversidad de todas las tecnologías, si querés también habiendo las renovables muy fuertemente, lo que es eólico y solar en nuestro país particularmente, y a nivel de la diversidad energética primaria, igualmente tanto el petróleo como el gas sigue teniendo una participación relevante, dado que ya acumula un 60% de lo que en el 2016 era un 90%, ¿no? O sea, si bien se reduce tal vez un poco en la generación de energía, en lo que es en la diversidad energética primaria, continúa siendo un actor relevante.
continuando con las premisas, o sea, dentro de todo ese desarrollo que tenía de exploración y explotación de gas y petróleo, en el 2027 se transforma el break-even entre que pasamos a ser importador a exportador, y ahí se puede ver que se continúa obviamente las exportaciones con que se continúa la producción de gas y de petróleo con excedentes exportables, que creemos que es una oportunidad, ya sea también para el gas, dado que el gas es un combustible que puede contribuir a la transición energética hacia otros países que tengan combustible con mayores emisiones. Entonces, y en síntesis, desde el punto de vista de la intensidad, digamos, de las emisiones, lo que podemos saber es que puntualmente para la generación de energía se está reduciendo a 1/3, ¿no? su intensidad de emisiones, y digamos, pasamos de importadores a exportadores, logramos en este contexto mantener una reserva adecuada para soportar el sistema eléctrico que inicia cerca de un 30 y se estabiliza hacia valores un poco más cercanos al 25%. Y obviamente todo este ingreso de tecnologías y convivencia genera una configuración de despacho que impondrá obviamente un punto relevante a tratar hacia los próximos años. Entonces, para finalizar, ¿cómo estaríamos transitando este camino? O sea, primero, como punto de partida, ya tenemos un escenario totalmente distinto al que se había planificado, pero que, como voy a reiterar, independientemente de ver los temas en valores absolutos, lo que tenemos que analizar son las tendencias para después, obviamente, distintos escenarios pueden dar distintos valores absolutos. Pero el punto de partida ya nos cambió, que es cómo nos vamos a parar de cara a una post-pandemia, y también es este otro desafío que implica es la necesidad de consolidar inversiones, porque obviamente todo este desarrollo lleva atrás un fuerte incremento de inversiones en distintos aspectos de la infraestructura. Entonces, a su vez, la generación eólica y solar, para el año 2040, estaría casi alrededor del 50%, entonces también nos está generando nuevos requerimientos que, como estábamos hablando antes, es necesario adecuarnos y analizar temas de generación flexible y almacenamiento que permitan, obviamente, apalancar y sustentar este incremento, a su vez asociado al desarrollo de infraestructura, ya sea de transporte de energía y de gas, ¿no? Dado que es muy relevante contar para poder darse que esas premisas se lleven a cabo. Y el último punto a tener en cuenta es ordenamiento a nivel, ya también incorporando lo social, es el proceso de transición energética también lleva una transición, de empleo y social, porque hay que tal vez también empezar a desarrollar otras capacidades que muy probablemente no estén en donde hoy se encuentran o sea, en lugar físico, en cuanto a conocimiento, el desarrollo de que uno tiene que tener la persona con distintas capacidades. Y desde otro punto de vista, a nivel demográfico, posiblemente los recursos estén cambiando, entonces también haya que tener en cuenta ese desarrollo, dado que la foto que nos puede implicar el tener hoy una configuración, a diferencia de la que tengamos mañana, esa demografía va a haber que analizarse también, y va a tener que considerarse las migraciones internas para atacar eso. Así que esa era, mi contribución, así que después, en tal caso, en el espacio de preguntas y respuestas, quedo abierto para poder, aclarar o aportar algo adicional. Así que, Daniel, muchas gracias. Esta es mi participación. Gracias, Gabriel. Bueno, creo que todos han podido apreciar que el aporte de Gabriel y el aporte de AGERA, de la asociación de la cual es presidente,
nos ha permitido tener un panorama macro de lo que es las fuentes de generación eléctrica y además una interesante proyección de lo que puede ser el futuro de las fuentes de energía para la generación eléctrica. Así que te agradecemos, Gabriel, una acotación importante. Como bien dijo Gabriel, vamos a tener un espacio para responder preguntas. Van a ser al final, por lo cual les pido que por favor las vayan incorporando tanto en la sección de chat o en la sección de preguntas y respuestas, Q&A si tienen la versión en inglés. En cualquiera de las dos partes pueden escribir su pregunta y al final vamos a darle lugar a las respuestas. Así que nuevamente gracias, Gabriel, y pasamos a que aparezca en pantalla nuevamente Eduardo. Repito, Eduardo es el gerente de coordinación operativa de Camesa, así que bueno, él nos va a mostrar lo que es el día a día de hacer que la electricidad llegue al domicilio del consumidor, sea un consumidor particular, un industrial o el que fuera. Así que, Eduardo, te dejo en uso de la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias, Daniel, por esta oportunidad de presentarnos un poco el trabajo que hacemos todos los días para construir la demanda y abastecer, perdón, la demanda eléctrica, optimizando todo el despacho y reuniendo las distintas ofertas para poder tener un buen abastecimiento para el sistema. Entramos. Entonces, como bien dijo Daniel, acá vamos a mostrarles un poquito cómo construimos en el día a día el despacho, ¿sí? Con algunas premisas que son importantes tenerlas en cuenta y que deben destacarse. Una de ellas es el concepto del despacho, que es abastecer la energía y la potencia del sistema, donde la idea y el concepto fundamental es maximizar la seguridad de suministro y después minimizar el costo de operación. Esto es un poco para que tener muy claramente qué es lo que está pasando en el despacho, porque cuando uno ve la situación de demanda en distintos lugares del país y la oferta que está toda distribuida y diversificada con los recursos que tenemos hoy, en distintas fuentes, ¿no? Hidráulica, nuclear, bueno, las que ustedes conocen. En definitiva, si tuviéramos todos una barra única, todas las soluciones son posibles, pero como tenemos una red, digamos, que es la que es encargada de vincular la oferta con la demanda, encontramos que tenemos que mantener condiciones de seguridad, que no todas las transmisiones pueden ser las que uno quisiera, y que los intercambios de algunas áreas tienen que estar teniendo en cuenta capacidad del sistema de transporte y algunos requerimientos de estabilidad. Con lo cual aparecen lo que se llaman restricciones de despacho, con los cuales las soluciones posibles de mínimo costo se van reduciendo. Que es la idea de dar este gráfico, ¿no? Decir, bueno, no son todas las que uno piensa, sino que tenemos que conocer nuestro sistema para saber cuáles son las soluciones posibles y sobre las soluciones posibles reducir el costo total de operación. Ahora, un poco como estamos machando la oferta con la demanda, nosotros tenemos una oferta que está conformada por ofertas que son optimizables, que son las hidráulicas, que pueden estar transfiriendo su oferta, digamos, de un día a otro, de una semana a otro, de un mes a otro, de un año a otro, y otras que no, que solamente pueden estar generando el agua que entra, como puede ser una central no menor, como ya Ciretá, que no tiene ninguna posibilidad de optimizarla, salvo un movimiento horario en algunas condiciones particulares. Las nucleares no tienen ningún tipo de, digamos, de capacidad de modulación, y en el caso de las renovables, como la ley lo dice, tienen la prioridad de despacho, con lo cual tampoco son optimizables, porque ese recurso se estaría perdiendo si se optimizara. Salvo que existiera la posibilidad de guardarlo, pero es lo mismo, sería parte del despacho. Quiere decir que de todo el conjunto, para poder atender la demanda, ¿sí? Vamos a tener una parte, que es un despacho no optimizable, de todo un montón de oferta que no puede optimizar, que está fija, y otro pedazo de demanda que puede ser abastecida y que puede ser optimizada. ¿Sí? Entonces, sobre el despacho optimizable es donde vamos a tratar de hacer el mínimo costo. Entonces, sobre el despacho optimizable, tenemos generalmente el despacho de la oferta térmica. Después vamos a ver unas gráficas que muestran un poquito cuál es la dinámica, porque acá estamos mostrando muy como si fuese un paso a paso, pero todo esto se va cumpliendo
en distintas etapas, en la planificación estacional, en la planificación semanal, en la planificación diaria y finalmente en la operación. Del despacho optimizable, en general, tenemos una parte que es hidráulica, que vamos a ver, y otra parte que es la oferta térmica. Esa oferta térmica, para poder producir, necesita recursos primarios, que pueden ser gas, carbón, fueloil, gasoil, o el conjunto de todos en función de cuál sea la condición de oferta de estos recursos primarios. El recurso primario por excelencia para la oferta térmica es el gas. Ahora, el gas que está disponible para la usina es el resultado de toda la oferta de gas que haya, menos la demanda de gas que tiene prioridad frente al gas de la usina. Con lo cual, no siempre toda la oferta de gas remanente que quede puede atender esa demanda prioritaria alcanza el requerimiento de la oferta térmica. En esos casos, lo que sucede es que se tiene que despachar combustibles alternativos, que es más o menos el orden de costo, como están ordenados, ¿no? Después de que le siguen costo al gas, es el carbón, después de el fueloil y el gas. Para tener un poco la idea. Este concepto, digamos, de optimización del despacho, tiene que tener en cuenta algunos conceptos que vamos a ir mirando más adelante. Uno de ellos es el costo variable de producción de cada máquina. El costo variable de producción de cada máquina, que es el costo con el que va a participar en el despacho y va a abastecer la demanda, está conformado por una parte, que es el precio del combustible, la otra parte es el costo del flete asociado, que es la infraestructura necesaria para que el combustible llegue a la central, y finalmente es cuál es la ubicación que tiene la máquina sobre la red eléctrica, porque una máquina que esté ubicada en la cuenca neuquina para hacer una demanda en Buenos Aires, frente a otra máquina que está en Buenos Aires, las dos máquinas con igual rendimiento, dependerá de cuál es el costo del combustible cuál decida y las pérdidas que tengan la otra. Entonces, esa es la idea de cómo va a estar funcionando el despacho óptimo y optimizando costos. Se va a optimizar el costo global del costo de generación térmica, incluyendo los costos del combustible. Si miramos un poco rápidamente cómo ha sido la operación, el cubrimiento de demanda presenta varios aleatorios, o sea, no es una forma constante. En este gráfico lo que estamos mostrando, para no acelerarlo demasiado, estamos mostrando las semanas que han transcurrido de 2019, las semanas de la 45 en adelante, las semanas del 2020 hasta la 36 inclusive, y de ahí en adelante es la previsión donde estamos incluyendo prácticamente hasta abril del 2021, que es la semana 18. Los recursos que se están allí viendo que están despachando son, por un lado, el renovable, que es el verde, que lo que va mostrando es que va aumentando permanentemente, digamos, su capacidad de generación, porque de acuerdo a los requerimientos que hizo la Secretaría y los objetivos que tenemos marcados para a futuro, hay todo el ingreso de generación renovable que va aumentando su oferta. Eso se está manifestando, se trata de representarse de alguna manera, viendo que el espacio de la energía renovable está siendo cada vez más amplio hacia la derecha, o sea, el año 2021. Por ejemplo, para el caso de la operatoria que hicimos en noviembre, abril del 20, que es el gráfico circular de abajo a la izquierda, el renovable cubría el 8% de la demanda prevista, de la demanda realizada, perdón. Y en el caso de noviembre, abril 21, se está previendo que sea ya del 14%. En el caso de la hidráulica, estamos previendo una mejor situación. El hidráulico merece un comentario más detallado que vamos a ver más adelante, donde fue el 22,6% en el caso de noviembre-abril del 2019-20, y se está previendo para el próximo periodo 25,5%, pero en definitiva todo esto, el aumento de la oferta renovable va a disminuir el requerimiento de la oferta térmica. ¿Qué es lo que se va viendo en los gráficos? Que progresivamente el requerimiento de la oferta térmica va a ir reduciéndose y un poco compatibilizando con la presentación que está haciendo Gabriel. ¿Sí? Después vamos a ver también el efecto que tiene esta situación sobre todo el parque en conjunto. Ahora, un poco lo que estamos viendo en este gráfico anterior, vemos que no es una cosa constante el cubrimiento de demanda, va cambiando permanentemente y tiene, digamos, especialidades que están representadas por la época de verano, la época de invierno, que son los dos periodos de demanda más alta, y las intermedias, que son las de primavera y las de otoño. Cada una tiene sus particularidades respecto al comportamiento de la demanda y con respecto al comportamiento de la oferta, que se van a ir viendo en las próximas gráficas. ¿Y qué hacen? Justamente a cómo se hace el despacho.
Esa sonrisa que tenemos arriba a la derecha, lo que está representando es cuál es la sensibilidad que tiene la demanda con respecto a la temperatura. En realidad, cuando uno piensa, digamos, vemos que tiene, lo mismo pasa con la demanda de oferta de gas, ¿no? O sea, la oferta de gas o la demanda de gas tiene un comportamiento parecido, salvo, digamos, en lo que hace a temperaturas frescas hasta una temperatura media de 18 grados y después sigue una depletiva. En el caso de la eléctrica, tenemos un incremento de la demanda por las temperaturas más bajas que está representando estacionalmente dos cosas: la disminución de las horas de día luz y la utilización de la energía eléctrica para calefaccionar o para cocción, digamos, los requerimientos de calor van aumentando. Y hacia la derecha, esta nueva pendiente ascendente, lo que tiene por objetivo es representar el confort, el uso del aire acondicionado. En general, digamos, la matriz de demanda fue cambiando, mutando a la medida que se fue incorporando, digamos, todos estos elementos de confort a la sociedad. Históricamente, ahora por los años 80, los máximos siempre se producían en invierno, y ahora los máximos se producen justamente en verano, básicamente por el tema de aire acondicionado. Abajo a la derecha, perdón, abajo a la derecha, está mostrando cuál es la demanda que hemos tenido en el sistema, la demanda total, con las líneas, está escrita también por cada semana, demandas semanales. Fíjense en enero, febrero y marzo, como el gráfico de área celeste o la roja que representa la demanda del año 19, o la negra que representa el año 2018, las variaciones que tienen entre semanas. Eso son, cada bajada es un cambio de frente frío, cada subida es un aumento de temperatura. Y los mayores requerimientos se están dando así. Después, como estamos mirando justamente este año, el 2020, ahí vemos un valle que se genera a partir de marzo frente a los años anteriores, que justamente es cómo ha decaído la demanda con motivo de las medidas que se han tomado o asociadas a la pandemia. Evidentemente el crecimiento ha sido muy bajo en estos meses y ha ido recuperándose progresivamente para los meses de junio y julio. Ustedes pueden ver en la página de CAMESA el informe que ha hecho CAMESA con respecto justamente al comportamiento este, y esa recuperación que está teniendo básicamente en los meses de junio y julio está obedeciendo al crecimiento de la demanda particular, domiciliaria, porque básicamente la pandemia lo que generó en la sociedad es un cambio de hábitos. Cambio de hábitos. Un cambio de comportamiento, pues, en definitiva, todo lo que era la parte de industria en general y comercio decayó, pero la gente se quedó más tiempo en su casa, y con lo cual el consumo domiciliario creció fuertemente. O sea, es el único que presenta crecimiento cierto sobre los mismos valores del mismo periodo del año anterior. Y para el resto del año, ¿cómo lo estamos previendo? Bueno, las previsiones que están allí son las que han dado los agentes, en función de sus propias previsiones. Va a depender mucho de cómo siga todo este tema, de esta novedad que estamos viviendo del COVID. Pero sí, fíjense que se muestra básicamente la estacionalidad. Estamos yendo hacia la primavera, donde la demanda todos los años baja, bajó en el 2019, bajó en el 2018, está pidiendo que baje, y después crece nuevamente fuertemente para los meses de enero y febrero, donde se producen normalmente los requerimientos máximos del sistema. Esas bandas de colores que tenemos claro, intermedio y más grueso, están mostrando parte de cómo se representa estacionalmente la sensibilidad de la demanda con la temperatura, que es representar el comportamiento que está en la gráfica de arriba, ¿no? Esa sonrisa. Siguiendo ahora un poco cómo vienen las energías renovables y hidráulicas, que son en general las que podemos utilizar poco y nada. Fíjense que lo que tenemos para las energías renovables, el bio tiene un comportamiento pequeño, la hidráulica, que era la más importante a principio de año, estamos hablando de pequeñas centrales hidráulicas, ha ido disminuyendo su participación en el sistema, pero porque porcentualmente lo está haciendo, y después se ve un fuerte crecimiento para lo que es de fines de 2020, principio de 2021, un poco el mismo periodo. Y también está eso asociado, fíjense que lo más importante, lo que más está creciendo, aparte del eólico, es el solar. ¿Sí? Y todo eso trae, como estaba diciendo bien Gabriel, trae todo un montón de enseñanzas nuevas y desafíos, tanto desde el punto de vista de la calidad con que se opera el sistema, como de la supervisión de la operación, de la supervisión del esquema de transporte. O sea, es un cambio de paradigma de cómo hemos estado trabajando hasta ahora. Y miramos la generación hidráulica total.
Esto también está representando noviembre y diciembre del 2018, como venimos en el 2020 y como pensamos ahí en el 2021. Es un poco la ampliación del gráfico que vimos anterior, pero ya sin circunscrito la energía hidráulica. Y lo que está representando, básicamente, fíjense que fue fines de 2019 y hasta ahora, y lamentablemente la previsión sigue siendo así, de una seca muy importante en todas las cuencas más significativas del país. Es una de las secas, inclusive, en algunos casos se han generado mínimos históricos nuevos en lo que hace a la parte de apoyo. Y las previsiones hacia adelante no son tan buenas, y el resultado es disminuir un poco las reservas hidráulicas del sistema. En lo que hace a la parte de consumo de combustible, bueno, acá estamos mirando de vuelta, el mismo periodo, fin 2019, 2020, y creo que estamos pidiendo para el 2021. Ahí tenemos un poco la línea oscura, la gráfica oscura, gris oscura, está representando el consumo de gas. Las líneas más oscuras, negras, están representando el consumo de carbón. El gris, el fuel oil, y el ámbar o amarillo, no sé cómo están viendo, es el gasoil. Lo que puede verse allí claramente es la estacionalidad en la disponibilidad de gas. Fíjense que en los primeros meses de verano alcanzamos casos entre 50 millones de metros cúbicos día de despacho con normalidad, y con picos que llegan a 60, 75 millones de metros cúbicos. Como esto está representado en millones de metros cúbicos equivalentes, o sea, está traducido el consumo de combustibles a millones de metros cúbicos. Fíjense, en invierno estamos demandando del orden de los 50, 55 millones de metros cúbicos, pero no los tenemos. O sea, en el sistema hemos estado en algunos casos en demanda, en disponibilidad de gas medio del orden de los 30 millones de metros cúbicos, y para poder alcanzar el equivalente a 45 millones de metros cúbicos tuvimos que usar combustibles alternativos, en el orden que estamos diciendo antes, carbón, fuel oil, gasoil. ¿Sí? También puede ser importación, puede haber la importación es más barata que el consumo de combustible alternativo, y es un recurso que también tenemos para eso. Otra cosa interesante, diciendo, pero ustedes ¿qué están viendo? ¿Están viendo que para fines del 2020 y principios del 2021 la demanda va a ser más baja? No, lo que estamos viendo es que el consumo de gas va a ser más pequeño por parte de lo que estábamos diciendo antes. Tenemos un mayor incorporación de generación renovable que va a desplazar oferta térmica del despacho y va a constituir mayor reserva. Y otro fenómeno interesante que se va dando con esto es que en la medida que va apareciendo el cubrimiento de demanda con renovables, puede utilizarse parque térmico más eficiente, que es la gráfica de abajo. Y lo que está mostrando es cómo ha ido variando desde 2011 hasta agosto de este año el consumo específico medio bruto del sistema medido como el consumo total de combustible respecto a la energía térmica asociada. Y fíjense cómo esto va decayendo prácticamente desde 2018 en adelante. Hemos estado en casos del orden de 1800, 2000 kilocalorías por kilovatio hora, y estamos bajando ahora alrededor de los 1500, 1400. Esto es muy importante para el sistema, porque no solamente, digamos, hay un menor requerimiento de oferta térmica, a ese menor requerimiento de oferta térmica hay un menor requerimiento de gas, acentuado también por la mayor eficiencia del equipamiento despachado. Un poco lo que estaba comentando a ustedes era que la generación térmica tiene tres grandes calificaciones desde el punto de vista de la oferta: las que son solamente turbinas de gas, las que son turbinas de vapor y los ciclos combinados. En las turbinas de gas tenemos distintas tecnologías, las anteriores, las primitivas, que tienen consumos muy bajos, y las más nuevas, que tienen consumos muy competitivos. En el gráfico de la turbina de gas, para ir entendiéndolo, la parte celeste significa el tiempo que estuvo operando, porque vamos a representar un poquito más que este gráfico. Estamos representando del año 2011 hasta el 2020, esto está prácticamente hasta mayo del 2020, mes a mes, cuál es el porcentaje que estuvo ocupando cada uno de los tipos de máquinas, si estuvo funcionando, si estuvo en reserva, si estuvo en mantenimiento, o si estuvo limitado por falta de combustible. Conceptualmente, para ir mirando el caso de las turbinas de gas, el amarillo está indicando cuánto tiempo ha estado, naranja, perdón, el que está en el medio, digamos. Lo que está mostrando es que las máquinas turbinas de gas, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, cada vez están más tiempo en reserva, así que son menos convocadas por el despacho económico. ¿Sí? Con lo cual quiere decir que es un poco lo que está mostrando el gráfico anterior, que el despacho en su conjunto está yendo a una situación más eficiente. En el caso de las TV, digamos, las máquinas que tenían alto requerimiento, tuvo mucha inversión en esas máquinas para poderlas mantener en servicio, pero a partir de 2017, 2018, las máquinas TV, solo TV, están siendo prácticamente
muy poco desconvocadas por el despacho y están formando parte de la reserva del sistema. Y la parte, finalmente, de los ciclos combinados, que es el que dice el famoso CC, fíjese que tiene un buen nivel de ocupación, siempre están funcionando. Las razones por las cuales no están en servicio son en la mayoría de los casos porque están indisponibles, porque están con mantenimiento o falta de combustible. Pero a partir de 2018 empiezan a aparecer esas franjas donde hay partes de ciclos combinados que no están siendo desconvocados permanentemente en el despacho. Que son probablemente los más primitivos, los primeros que entraron, los que están siendo desplazados del despacho porque su rendimiento no es tan bueno como el actual. Esto es un poco más de historia, mirando cómo fue el año 97 hasta ahora. La cosa interesante para ver este gráfico es que ha habido un cambio importante, aparte del tiempo, teníamos una época donde teníamos prácticamente consumo de gas solamente, que esto fue hasta el año 2000-2003, después empezó a aumentar el requerimiento de la oferta térmica, que fue como acompañó el crecimiento de la demanda, se nos fue terminando el gas y empezamos a utilizar cada vez más combustibles alternativos. Sobre esto vamos a ver otro gráfico que está más interesante que este todavía. Nos vamos acercando al 2018, donde va aumentando la reserva del sistema, va cayendo el consumo de gas, y así estamos previendo que va a estar pasando en lo que resta del 2020. Lo importante de esto, fíjense que pasamos del requerimiento de gas que teníamos en el año 2000, más o menos, que estaba alrededor de los 20 millones de metros cúbicos, entre 15 y 20 millones de metros cúbicos, a estar hablando de requerimientos del sistema que está entre los 45, 50, 60 millones de metros cúbicos. Esto hablando en valores medios o menos. Esto es un poco correlato de los otros dos gráficos, donde está mostrando de que el consumo fuel oil prácticamente se había abandonado para el sistema y hubo que recuperarlo prácticamente cuando no, la falta de gas fue insuficiente para poder atender los requerimientos de la mayor despacho de la oferta térmica, por eso el uso de consumo de combustible alternativo. Y después lo que muestra interesante el gráfico de la derecha abajo, con una naranja, que es el consumo de gasoil. El gasoil no formaba parte de la matriz de combustible del despacho porque prácticamente era de consumo marginal. Pero a partir de la incorporación de los ciclos combinados, el combustible alternativo del gas es el gasoil. Y justamente a partir del año 2007 se tuvo que empezar a incorporar el consumo de este combustible para poder suplir la falta de gas en el periodo estacional de verano, inclusive en algunos meses de invierno, perdón, y inclusive en algunos meses de verano, en algunos casos con demanda muy alta y con el gas todavía deprimido. Pero por suerte eso fue decayendo rápidamente. Pero es un combustible que hoy por hoy, si uno mira cuál es el costo que tiene en las máquinas que están asociadas a su producción, muchas veces un ciclo combinado operando con gasoil es tan eficiente o más eficiente que una máquina a vapor buena funcionando con CO2. Bueno, esta gráfica que estamos mostrando acá es un perfil de la curva de demanda diaria, donde está un poco recortada, está mostrando las 24 horas, y cuáles son los valores de potencia que tenemos hora por hora. Esa es la forma característica de la demanda. De la 1 a las 6 de la mañana estamos durmiendo, después empieza la luz solar, cae la iluminación de las calles, por eso baja la demanda, y después empieza todo lo que está vinculado a la actividad normal del sistema. Esto, el pico lo tenemos cerca del mediodía, después baja, y hacia la noche, cuando se va la luz solar, empieza, y toda la gente va a sus casas, comienza el pico de la noche. Esa es la curva típica diaria. Ustedes la pueden ver en la página web de Gamesa, donde de alguna manera están viendo cuál es la evolución de la curva horaria, están viendo los pronósticos y la comparación con curvas de días anteriores. Esta es la característica de la oferta renovable. Por ejemplo, la solar está obviamente encendida o prende cuando el sol está afuera, si no, no anda, eso es elemental. Y la parte eólica es caprichosa, ahí a veces es así, otra vez es más importante el valle que el resto, pero este es el pronóstico que tenemos para un día y la verdad que la calidad de los pronósticos que tenemos son bastante buenos. Entonces esto, si lo metemos en la curva de la demanda y recordando que el despacho optimizable era el que quedaba de restarle la generación obligada al sistema, la demanda que nosotros vamos a poder, o el despacho óptimo, lo vamos a hacer justamente sobre la curva más oscura. ¿Sí? ¿Cómo vamos a cubrir? Bueno, estas dos curvas lo que están representando es los costos de las máquinas ordenadas en potencias acumuladas en costos crecientes. Fíjese la diferencia que hay en las máquinas funcionando con gas y las máquinas funcionando con gasoil. Retomando un poco, el costo de cada máquina está conformado, una parte, por el costo del combustible puesto en la central, o sea que tiene en cuenta
toda la logística necesaria para que ese combustible esté en la central. Otra parte lo forma los costos variables no combustibles, que son lo que definen evidentemente el costo variable de la producción. Y finalmente le llega el factor de ubicación de la máquina o de pérdida, que es la que dice en definitiva cuál es el costo que tiene la máquina, que ese factor lo que hace es suponer que todas las máquinas están trasladadas en una barra única, digamos, como una forma simple de poder ordenar los costos. Fíjense la separación que hay entre la curva naranja, que es la curva disponible con gas, por eso tiene curva de verano, y la de invierno, que es la que tiene en cuenta que las máquinas no todas tienen disponibilidad de gas y tienen que participar en el despacho con combustibles alternativos. Y al principio de las curvas son casi todas las ofertas de generación que están en boca de pozo, que no tienen restricción al gas porque ese gas está directamente donde se produce. O sea, no puede competir y no puede ser abastecido a la demanda prioritaria. Entonces, esta gráfica que está representando el país, lo que está representando son varias cosas que son muy interesantes y vamos a recorrerlas progresivamente. Todos sabemos que en el sistema argentino tenemos varias cuencas de gas. Tenemos la cuenca de Tierra del Fuego, tenemos la cuenca de Santa Cruz y Chubut, por todo lo que es la zona de la Patagonia, la cuenca neuquina. Tenemos en el norte el gas nacional, digamos, y tenemos el gas de Bolivia, que es una zona de importación, y tenemos la zona de influencia del gas de Cobar, que es el que está nuevamente disponible, fundamentalmente en invierno, con distintos precios. ¿Está bien? Estábamos diciendo que las máquinas estaban definiendo sus costos en función de cómo están ubicadas en la red. Entonces, si yo ubico más o menos geográficamente dónde están las áreas de influencia de la zona de gas, o fijo cuál es la red de transporte, que es la que está en 500 kilovoltios, pero que sí, lo que está diciendo esto es, por ejemplo, y la otra cosa importante es, no todas tienen el mismo precio. Por eso estamos representando por ahí cuál es el precio de cada una de las cuencas, cuál es el precio del gas de Bolivia y cuál es el precio de GNL. Y en definitiva, lo que vamos a ver es que, si miramos el caso otro tema importante que me estaba olvidando, es esta línea de puntos que está acá, está representando el límite entre TGN y TGS. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que en realidad, si nosotros miramos, no existe una posibilidad de transferir todo el gas disponible que tenemos en la cuenca patagónica neuquina a la cuenca norte. ¿Sí? No tenemos esa posibilidad. O sea, hay una capacidad limitada que tiene de transporte de ese gas, que las usinas la comparten con toda otra demanda prioritaria que está ubicada en el norte. Entonces, muchas veces, especialmente en el verano, donde no está el barco de Escobar, o está limitada por algún motivo de gas de Bolivia, tenemos que máquinas digamos, de rendimientos parecidos tienen precios totalmente distintos. Y fíjense estas dos que son bastante emblemáticas. Esta máquina que está acá, el ciclo combinado de Pilar, que tiene un rendimiento de 1710 kilocalorías por megavatio hora, frente al ciclo de Luján de Cuyo, que está ubicado en la provincia de Mendoza, que tiene parecido a los consumos, no hay mucha diferencia, pero el gas que está viendo Pilar es el gas de Bolivia, y el gas que está viendo Luján de Cuyo es el gas de la cuenca neuquina, está viendo gas nacional. Y están ahí, ¿no? Este límite, lo que está diciendo es, acá hay una capacidad de transferencia de gas, un límite, que dice que no todo el gas que yo tengo en el sistema puede alcanzar a estas máquinas. Aunque por el transporte lo permitiría, físicamente no hay más gas que pueda llevarse a las usinas eléctricas. Lo mismo pasa en la zona del litoral. O sea, esta restricción que tenemos de transferencia por el centro-oeste y la limitación de poder transferir por el anillo de Buenos Aires hacia el litoral, hace que estas centrales estén viendo el gas de Bolivia o el banco de GNL. Por eso están viendo gas más caro, porque son máquinas que tienen muy buen rendimiento. ¿Sí? Inclusive las máquinas que están acá, que son el ciclo combinado de Algo, el ciclo combinado de Belgrano, son máquinas que tienen 1500 kilocalorías por kilovatio hora y están viendo precios de gas más caros. Me voy apurando, si no la van a ver. Bueno, un poco esto lo que está tratando de representar estas gráficas, y voy apurándome, fíjense que normalmente, en esto es un operatorio 2019, 2019 porque básicamente es una operatoria más normal que lo que ha pasado este año por el tema que estamos comentando de la pandemia. Pero fíjense que básicamente la mayor parte de gas, el sistema eléctrico trata de tomar del lado de TGS, que es el gas más barato,
y parte la toma sobre TGN, ¿sí? Pero esta es más o menos como está haciendo, mayoritariamente sobre TGS. El gas de usina sobre TGS, fíjense que tenemos mucho gas en el verano, en los meses de verano, y poco o casi nada de gas en los meses de invierno. Esto tiene que ver justamente con la demanda prioritaria más importante, está al lado de TGS. Y si miramos el lado de TGN, tenemos el consumo de gas, digamos, más alto justamente en verano, porque es cuando menos requerimientos sobre el sistema de transporte tiene la demanda prioritaria, y en los meses de invierno tenemos que recurrir a las alternativas que son Bolivia y el barco de Escobar. Esto está mostrando cómo es una optimización del sistema, porque ya había dicho que teníamos una habitación estacional, una semanal, y este es un ejemplo clásico de una demanda de invierno. Fíjense que estos son meses de la transición de agosto a septiembre de este año, donde de alguna manera se vio que se venía una ola de frío importante para el sistema, especialmente para los días de los primeros días de septiembre. ¿Qué es este gráfico? Bueno, este gráfico está representando, de alguna manera, la curva horaria de carga consecutiva de 2 semanas consecutivas, desde el 23 de agosto hasta el final. Las diferencias de la curva de carga, fíjense que no todos los días son iguales. La generación renovable es verde y va cambiando permanentemente. Fíjense que nunca ocupa el mismo área ni tampoco ocupa la misma posición, ¿no? Es directamente es caprichosa, digamos, hay que tomarla cuando está. Y la generación celeste es la generación hidráulica de base, que no es utilizable, que tiene que funcionar de esa forma. Las rositas son los ciclos combinados y grupos TV, las naranjas son los grupos TG, los motores diésel, la verde dijimos la renovable, y la azul es la hidráulica optimizable. Entonces fíjense cómo el proceso de optimización lo que trata de lograr es que justamente el parque térmico que sea convocado durante todo el proceso de despacho sea lo más plano posible. Porque si volvemos hacia la curva de costos, ¿sí? Cuanto más constante yo mantenga esto, mejor el costo va a ser mucho más. Esto va a ser una curva que va a estar entre estas dos, obviamente, ¿no? Pero voy a tener el costo más constante y entonces esa es la opción de mínimo costo. Entonces, cuando yo estaría pidiendo las máquinas más caras que serían, la estaría reemplazando por esta parte hidráulica. En el gráfico de abajo se ve, o sea, veníamos con un despacho de esta parte hidráulica y en estos días donde la demanda sube fuertemente es donde mayormente se hace el despacho. Y esta línea de puntos es la ubicación de la cota de la central alicular, donde lo que se estuvo haciendo es guardando el agua alicular porque tiene el libre despacho, ¿no? Esa es la ventaja que tiene esta central. Se va guardando el agua, hasta que llega el momento de alto requerimiento y ahí la cota baja y después empieza a contar agua para el próximo periodo. Esta gráfica acá abajo es cuál es el consumo de combustible que tuvimos. Veníamos consumiendo con temperaturas muy altas, que es esta línea de puntos, ¿no? Para este época del año, temperatura media, que está alrededor de los 19 grados, primaveral, digamos. Por eso no estábamos consumiendo combustible alternativo, porque todo el consumo era consumo de gas, que es el consumo celeste. Cuando viene la onda de frío, esta empieza a consumirse el carbón, que es la línea amarilla, después viene el consumo de fuel oil, que es el violeta, y el de gas. ¿Sí? Entonces, esto es un poco cómo se hace la optimización y cómo va reaccionando el sistema. Fíjense que nosotros estábamos, y esto es efecto de temperatura. ¿Ustedes se acuerdan de la sonrisa de la densidad de demanda con temperatura? Bueno, la demanda de gas tiene media sonrisa y la tiene al lado del frío. Entonces, fíjense que veníamos con disponibilidades de gas que estaban muy importantes, digamos, estábamos en orden de, qué sé yo, pongamos de 40, 50 millones de metros cúbicos, caemos a valores que están alrededor de los 20, 25 millones de metros cúbicos. Bueno, esto es para ir un poquito más rápido de todo esto. Esto está mostrando cómo fue la evolución de la demanda y cómo se ha ido cubriendo desde el año 2000, perdón, año 97 al 2020, todo mirando al mismo periodo, ¿no? Que está mirando desde el 1 de enero al 31 de agosto, para que sean comparables, si no, no podía estar comparando el año 2020. ¿Sí? Y lo interesante de esto, más allá que se vea que la oferta técnica ha estado tomando el crecimiento de la demanda, que la hidráulica no ha tenido desarrollo, y que la ha estado creciendo es justamente la renovable, ¿sí? Y la nuclear también ha crecido, aunque hay 2 años donde esté muy parecido, que es el mantenimiento del embalse, entonces se ve claramente que la oferta técnica es la que está acompañando el crecimiento de la demanda. Y lo que hace el porcentaje de participación de
por tipo de generación, es lo que estamos diciendo. Fíjense que el hidráulico estaba en valores que estaban en el orden del 40, 50, no sé si del 50%, pero estaba en ese orden, ha ido decayendo y hoy actualmente está ocupando un porcentaje que está alrededor del 24, 25, 23%. Este año en particular estamos en el 21% por el seco que ha estado hasta la fecha. En lo que hace a la parte de consumo de combustibles, bueno, es prácticamente el otro gráfico que habíamos visto, pero esto lo estaba mostrando en el gráfico anual. Lo importante es que pasamos del orden de los pivotes que habíamos dicho, el promedio del orden de los 20 millones, al consumo de gas que están en este año o el año anterior, calores que hemos alcanzado 40, 45 millones de metros cúbicos medio año. Para el periodo que estamos diciendo, enero, agosto de cada año. Y el porcentaje de participación de los combustibles, perdón, está asociado justamente a esto. Fíjense cómo fue cayendo la participación del gas, y ahora ha estado creciendo, donde la menor participación, acaso casi el 98%, de cubrir la demanda de gas del sistema eléctrico. Esto es muy rápido, estamos viendo cómo fue el periodo estacional de verano, cómo es el periodo estacional de invierno, y resulta que el costo térmico representa, para hacerlo un poco más rápido, el 65% del costo de abastecimiento, ¿sí? Donde el 45% de ese 75% es el costo del combustible. Y en invierno pasa a ser el 51% por el efecto del consumo de los combustibles alternativos. Las conclusiones. La oferta térmica ocupa más del 50% de la oferta despachada y con la tendencia decreciente, como bien estaba diciendo Gabriel. La disponibilidad de gas a usina no tiene prioridad. O sea, siempre vamos a estar siendo el complemento de la oferta de gas. Quiere decir que es importante que se sostenga la oferta de gas. El gas es el combustible principal de la oferta térmica con porcentaje de participación creciente en la materia de recursos primarios. La oferta de gas a usina presenta marcada estacional y restricción de transporte que limita su vinculación de algunos grupos eficientes. Es un poco lo que estábamos mostrando hace un rato. Y el costo está representando más del 30% del costo total de abastecer, que es una parte de la economía que estaba diciendo Daniel. Bueno, hasta acá terminamos. Muchas gracias por su atención y quedamos listos para las preguntas. Gracias, Eduardo. Voy a poner en pantalla también a Gabriel para si estamos para responder las preguntas. Bueno, yo no voy a responder preguntas, yo las voy a pasar a aquellas preguntas que nos hicieron los participantes. Aquí está Gabriel, logramos conectarlo. Bueno, una primera pregunta que contestó parcialmente en su presentación Gabriel, cuando dijo que el 20% de CAMESA en el paquete societario es ajera. Bueno, yo noto siempre una confusión en el público en general, no obviamente los que trabajan en la industria, pero bueno, CAMESA privada, CAMESA estatal, bueno, 20% de ajera. Bien, ahí tenemos una parte privada. ¿Cómo es el resto de la composición de CAMESA? Bueno, no sé, CAMESA, sí, CAMESA es una sociedad mixta, ¿no? Es una sociedad anónima sin fines de lucro, en la cual están representados todos los agentes del sector, ¿no? La asociación de distribuidores, transportistas, grandes usuarios y generadores, cada uno tiene el 20% y el restante 20% lo tiene el Estado Nacional. Entonces, entre las 5, si querés, es una mesa con 5 patas, esos son los que conforman CAMESA. Bien. Aquí tenemos, bueno, hay varias preguntas. Una de las preguntas tiene que ver con que uno de los participantes notó la ausencia de referencias a la generación por hidrógeno. Es decir, ¿qué hay de esta fuente que de tanto se habla, pero que quizás todavía no se ha convertido en una realidad, por lo menos al menos en nuestro país? En lo que es yo creo que está más obviamente orientado al tema de escenarios. No está puesto en tema de generación, tal vez lo que él quiere decir de que no esté puesta como combustible de consumo, porque recordemos que
para producir hidrógeno se necesita generación de energía, ¿no? Entonces, y muchas veces se lo asimila a hacer la producción de hidrógeno con energía renovable, y ese mismo hidrógeno quemarlo en celda de combustible para transporte, principalmente. A ver, en este caso no lo hemos tenido en cuenta, tal vez no era una de unas premisas de los escenarios también, porque recuerden que compartíamos determinado marco con el resto de las asociaciones, pero convengamos que de incluirlo también se necesitaría, ¿no?, energía eléctrica para producirlo, por lo cual digamos, el impacto en la tendencia, como siempre dije, capaz en los números absolutos pueden cambiar, pero en la tendencia no implicaría, a mi modo de ver, ¿no?, un cambio drástico en cuanto al tema de emisiones y producción de energía. Porque debemos recordar que necesitamos energía eléctrica para producir el hidrógeno. No sé, Eduardo, si... Sí, yo creo, digamos, está dentro de las pautas que mencionaste de cómo se podía estar acumulando los excedentes en el momento que la demanda sea menor que la oferta, y acumularlos para después producir energía eléctrica cuando sea al revés, digamos, que la demanda sea más alta que la oferta. Está el hidrógeno, están las baterías, y con distintos perfiles de funcionamiento y para atender distintas cosas en particular. Es como la central de bombeo, nosotros no la ponemos en el despacho, no aparece como una fuente de generación, pero sí funciona como árbitro entre la época de excedentes de la curva de demanda y faltantes, el mismo comportamiento que estaría buscando. Uno de los participantes, bueno, primero da una definición que creo que es compartida, que dice las emisiones de Argentina son del 0,2% de las emisiones globales. Entonces, bueno, es lógico pensar en un esfuerzo particular para disminuirlas en vista de ese contexto global. A ver, digamos, si hablamos obviamente de la Argentina dentro del mundo, está claro que no es el gran participante del tema de emisiones, pero también cada país tiene sus propios compromisos, o sea, no porque tenga una contribución menor, no tenga el compromiso de reducción. Es más, también existen compromisos adicionales que dependerán de cuando se conformen los fondos verdes, productos también del Acuerdo de París, que pueden impulsar un mayor desarrollo si querés, de reducción de emisiones, ¿no? O sea, un objetivo más ambicioso de reducción de ambiciones para determinados países. Y probablemente Argentina también esté ahí, digamos, como captador de esos fondos adicionales para poder hacer una reducción más aún. O sea, mismo en los compromisos que Argentina presentó, tiene un escenario en el cual él tiene un objetivo con estándares que se compromete, y después tiene un objetivo de reducción mayor si se obtienen esos fondos adicionales. O sea, está claro que a nivel global puede ser el impacto menor, pero sí o sí en los países cada uno tiene sus compromisos que cumplir independientemente de la línea base o de su contribución que tenga a nivel global. Bien, para Eduardo, en principio hablaste claramente sobre, bueno, los costos de cada tipo de generación, y fundamentalmente cuando hablamos de las centrales térmicas, los costos que implican la utilización del gas natural o de los combustibles líquidos alternativos. Cuando hablamos de los costos de los combustibles líquidos alternativos, en general, uno tiende a pensar también en aquellos costos que están implícitos en su uso, como por ejemplo las paradas de mantenimiento, que entiendo son más frecuentes en el caso de su utilización. No sé si puedes ahondar en el tema. Eso se tiene en cuenta a través de lo que se llama los costos variables no combustibles, porque de alguna forma en las vapores no hay problemas, en las turbinas de gas de vieja data tampoco. Los problemas fundamentales están en la última tecnología, donde
Las horas equivalentes de operación con combustible alternativo son casi el doble de las que se usa con gas. Depende de la tecnología, pero está más o menos, es un buen número tener en cuenta que una hora de operación con gasoil significa 2 horas de operación con gas. Especialmente cuando se generan las variaciones, ¿no? Cuando hay variaciones de carga también eso produce el consumo de horas equivalentes de operación, que son las que utiliza el generador para poder coordinar sus mantenimientos estables, o estacionarios. Y eso se toma en cuenta en la coordinación de la operación. De alguna manera eso se ve reflejado a ver cómo podríamos mostrarlo, no es fácil mostrarlo, pero eso se vería reflejado en la necesidad de los mantenimientos que tienen que hacer los ciclos combinados. De alguna manera lo que se ha visto es que ha bajado un poco la periodicidad que requerida en la medida de que el uso del gasoil se fue abandonando en algunos ciclos combinados. En otros no, siguen siendo de base. Ese es el impacto que tiene, digamos. Y eso se ve reflejado en el costo total de generación porque si sale una generación eficiente, seguramente va a ser reemplazada por otra máquina de reserva que es menos eficiente que esa. En los últimos meses, bueno, lo hablo desde MEXA, que realizamos subastas para CAMESA mes a mes para obtener gas natural en el mercado local para la producción de energía eléctrica. Hemos notado que en los meses de invierno hubo una baja notable de la oferta de gas natural. ¿Cómo impactó eso? Si bien, bueno, obviamente hubo una baja del consumo por la pandemia, ¿cómo impactó eso en el despacho de CAMESA? A ver, en definitiva, el resultado, yo no creo que tenga, o sea, lo que hace a la oferta de gas en el MEXA, creo que fue complementado de dos formas, digamos, ¿no? Una forma es del MEXA y la otra es gas spot que pudo haberse comprado, porque el gas que llegó a tener más de una oportunidad acá mesa es mayor que la cantidad de gas ofertada en la curva de MEXA. ¿Esto es por qué? Porque recuerdan el gráfico ese donde estaba presentado cuál era la oferta total de gas que tenía y la parte que estaba ocupada por la demanda prioritaria. En realidad, si no me equivoco, corregime, creo que la obligación que tienen los productores es asegurarle el gas a la demanda prioritaria. No pueden comprometer más gas que eso, digamos, en una oferta de licitación de gas a los generadores, pero cuando tienen excedentes pueden dárselo acá a mesa, que es cuando la demanda prioritaria baja. Por eso en el último gráfico que estábamos mostrando que la temperatura media subía, la disponibilidad de gas en usinas llegó a estar de casi 40-45 millones de metros cúbicos, digamos, y cuando vino el frío bajamos a 28 millones, 25 millones de metros cúbicos día consumiéndolo. Entonces, yo creo que el gas que tiene disponible CAMESA es el gas que puede darle el sistema al precio que se lo está vendiendo, obviamente. Nadie se guarda gas en invierno. Y le afectó consumiendo combustibles alternativos, moderado un poco por todos los fenómenos de optimización que se pudieron usar, donde no solamente participó la optimización hidráulica, sino en algunos casos también la importación, porque era mucho más barato que los combustibles alternativos. Un participante pregunta, bueno, tiene que ver un poco con esta pregunta, pero mirando hacia adelante, ¿qué proporción durante los próximos meses podrá ser abastecida por productores locales y cuánto tomará CAMESA del gas importado, sea Bolivia o GNL Escobar, digamos? ¿Hay una previsión de eso? Esa es una pregunta más sobre el sector gas. Nosotros lo que podemos ver desde el punto de vista del despacho es que vamos a estar consumiendo prácticamente todo el gas que requiere el sistema. ¿Sí? No el gas que nos oferten, el gas que necesita el sistema, porque realmente siempre pasa en esta época del año, cuando estamos yendo septiembre, octubre, noviembre, que hay excedentes en la oferta de gas respecto al requerimiento de la demanda de despacho eléctrico, más el de la demanda prioritaria. En particular este año, por eso le dije más de una oportunidad, es un año muy seco, muy, muy seco. No hay historia, no hay en toda la base de datos de tema, que son como 77 crónicas hidráulicas, una situación de hidrología tan pobre como la que estamos teniendo este año, donde es pobre en el Comahue, es pobre en el Paraná, es pobre en el Uruguay, y no hablemos de Mendoza, y además lo que ustedes todo el mundo ha conocido, que fue la falla de las líneas que con la Punta del Fuego, o sea que desde el punto de vista de la oferta hidráulica está totalmente deprimida a lo que es el sistema eléctrico y está siendo compensada con mayor despacho
de la oferta térmica y va a consumir más gas. Pero normalmente siempre es época de excedente. Si mal no recuerdo, siempre, de alguna manera, también así lo había tomado en su momento la Secretaría, que es el momento que haga mantenimiento, ¿no? Eduardo, aquí tenemos una pregunta de un productor, no sé por qué la hará. ¿Cuánto es el gas que está previsto en metros cúbicos que se consumiría en este próximo verano? Oh. Estoy proyectando cuánto va a comercializar, supongo. Supongo que sí. Bueno, si seguimos con este paso, tenía que ser mes por mes. Próximamente vamos a tener la programación estacional y justamente ahí le vamos a poder brindar y ustedes lo puedan ver desde de la página de Gamesa cuál es el resultado de esa programación estacional. Va a ser menor que el año pasado, eso seguro. Pero depende, ¿por qué no se puede contestar? Vamos a decirlo también. No sabemos qué va a pasar con la demanda. O sea, si vos estás mirando la demanda, estás mirando las previsiones, en las gráficas están las previsiones de consumo de gas. Si también hay otra previsión, está. Pero en realidad la gran incógnita acá es qué va a pasar con la demanda eléctrica. ¿Sí? Bien. Y de acuerdo como sea, la visión que están teniendo los distribuidores y los grandes usuarios es una visión conservadora y de menor demanda que el año pasado. Hay una pregunta que, bueno, no sé si está en posibilidades de ustedes contestarla. ¿Cuál es la perspectiva de obras para subir la capacidad de gas natural hacia el litoral? Me parece que decirle que se conecta al webinar de la semana que viene. Exactamente. Estaba por decir exactamente eso. El viernes que viene a las 10 de la mañana le preguntamos... Estaban los proyectos, obviamente, estaban los proyectos que se habían puesto el año pasado sobre la mesa, que bueno, ahí quedó en análisis todavía de ver cómo se materializaban. Me imagino que la semana que viene podrán precisar un poco más sobre esas alternativas que se estaban, digamos, que también a veces algunas salieron en los medios días pasados, ¿no? Bien, hay un tema que es... Perdón, Eduardo, te interrumpí. No, dale, no agregaba nada. Dale. Ok. Un tema que siempre se habla es de la intermitencia de las renovables, ¿sí? ¿Cuál es, si podemos profundizar un poco en el tema y cómo se cubren esas intermitencias, dado que todavía no se manejan métodos de almacenamiento al respecto? Bueno, estas cuestiones, creo yo, digamos, aparecen o son más notorias cuando el porcentaje es mucho mayor. Por eso yo lo había puesto un tema de un desafío. O sea, en niveles, Eduardo, corregime, en niveles actuales, vos tenés capacidad para poder responder rápidamente a esa situación, digamos, no es un elemento crítico. Y después, obviamente, a nivel futuro, tenés todas estas cuestiones que se están hablando de generación flexible, de almacenamiento, también la integración, promover la integración energética también hace que tengas mayor posibilidad de dar respuesta a estos cambios. Entonces, o sea, de estar más interconectado con los otros países. Por lo cual, no sé, Eduardo, esos son los mecanismos que hoy se tienen. Digamos, los pronósticos en muchas medidas son muy acertados, entonces vos podés tener una previsión relativamente, o sea, muy buena de saber cómo comportarte, y por ese motivo también podés programar cómo hacer ese switch ordenadamente. Así que no sé, Eduardo, ahí si quieres aclarar. Sí, yo puedo contribuir un poquito más. Por suerte tenemos un país bastante largo, por así decirlo. Entonces, todo lo que es hay veces que el avanzamiento de los aportes eólicos se compensan entre sí. Justamente el hecho de tener bastante distribuida la oferta, en este caso la eólica, y en parte la solar está mucho más concentrada, permiten de que, en definitiva, la intermitencia que podría verse en una sola central sea compensada por la de las otras, y en definitiva está terminando en una situación mucho más alisada de lo que hace a toda la oferta renovable. ¿Sí? Un ejemplo, digamos, que podemos mostrarlo, digamos, que es bastante visible, y no es exactamente lo mismo, es la demanda eléctrica. La demanda eléctrica uno la está viendo,
digamos, y está en un valor que es prácticamente estable, ve una grafiquita, qué lindo que está, no se mueve. Pero ese es el resultado de un montón de gente que prende la luz, la apaga la luz, prende un motor, arranca una bomba, arranca una máquina fresadora, arranca un Trolli, las que tiene. En definitiva, todo ese conjunto de cosas hacen, en el caso particular de las renovables, es que de alguna manera se amortigüen los efectos individuales y en conjunto te dando una oferta que, junto con la parte de la buena calidad de los pronósticos, permite que sean operables. Y también el tema de la integración a futuro es un desafío importantísimo. Si uno mira las posibilidades de integración que tenemos con Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, todo, hidráulica, térmica, hidráulica, eólica, solar, es muy importante, pero es como que tenemos que crecer en eso. Ese es un desafío importante. Entender que hay que ir para ese camino. Aquí tenemos un representante de una distribuidora que, bueno, está haciendo una pregunta que yo ya me permite promocionar una vez más el webinar del viernes que viene, porque creo que es una respuesta que pueden contestar tanto Daniel Riedelenner como Oscar Sardi, porque tiene que ver con la posibilidad de pasar gas de TGS a TGN, así que no sé, si quieren contestar ustedes algo, pero los invito al viernes que viene, fundamentalmente. Pero Eduardo, Gabriel, ¿no? No hay aporte. Digamos que No, es muy creo que cierto, pueden contribuir más la semana próxima que lo que podemos decir nosotros, con más aproximación. Estoy de acuerdo. Una pregunta que entiendo que es para Eduardo. Se habla, y se habla mucho más de lo que por ahora puede convertirse en realidad en la Argentina, sobre la importancia de la electrificación vehicular, ¿sí? Es decir, tanto en el transporte como en transporte de pasajeros, como los vehículos particulares. De todas maneras, creo, es una opinión personal, que, bueno, estamos lejos por los costos que tienen los vehículos eléctricos como para su implantación en la Argentina, pero en caso de suceder, ¿el sistema estaría preparado para pensar en, no sé, en un uso del particular que implicaría que, no se llega a su casa a la noche y pone todo el mundo a cargar el auto? ¿El sistema lo podría bancar? A ver, un poco, en realidad es una pregunta que tenía que hacerse a aquel que esté mirando cómo va a crecer el sistema eléctrico. O sea, lo que es cierto es que no va a aparecer de golpe una demanda de autos eléctricos al sistema que pueda producir un efecto, digamos, desconocido o imprevisto. En realidad el imprevisto de hoy puede ser mucho más grande que eso, de hoy, que son los que estamos atacando. Creo que tiene que ver justamente con el proyecto que se tenga de país y el regulador, que es lo que decida, que está muy lejos de nosotros, me parece. Pero un tema que uno sí puede tener en cuenta es, si tenemos un sistema que está atendiendo una demanda, para tener una idea, o una potencia instalada importante como la que tiene ahora, y está previéndose el ingreso de un montón de generación renovable, y bueno, lo que quiere decir es que está quedando una reserva importante del sistema que está siendo integrada por esta generación térmica, como son los gráficos que les estoy mostrando en la presentación, de que hay cada vez más turbinas de gas y vapores que están conformando reservas. Es como que reserva de generación tenés, la pregunta sería más para el lado de transporte y distribución, ¿no? Pero seguramente también para la tarifaria, como hay en otros países, donde te dice, cargar el auto de noche, no lo cargué en el pico cuando están viendo los noticieros, están comiendo, cosas por el estilo, digamos, ¿no? Digamos, ordenar el consumo, que es lo que uno pensaría que podría hacer para poder tomar una mayor demanda sin demasiada, digamos, requerimiento de inversión. Pero tampoco sabemos qué tipo de auto vamos a tener, digamos, ¿no? O sea, una cosa piensa que un auto va a llegar a la casa, no necesariamente todos hacen lo mismo, que llegan a la noche y enchufan el auto. Pero a lo mejor tenemos autos que se puedan cargar de forma intuitiva, como hay algunos. Hay millones de ejemplos dando vueltas y la sociedad todavía no decidió para qué lado va, ¿sí? Y eso es lo que decide qué infraestructura vamos a tener que implementar para nosotros.
O sea, la Correcto. demanda domiciliaria, perdón, un ejemplo, demanda domiciliaria, cuando apareció la demanda, digamos, explosiva de los aire acondicionados, trajo un montón de consecuencias. Pero no por el sistema en sí, pero trajo más que nada por la parte de redistribución. Entonces, en realidad, lo que hace falta es que el desarrollador, que en definitiva es el regulador, el que decida cómo hay que llevarlo adelante y qué reglas debemos respetar. Dos Ahí, preguntas para si tratar querés, a de... ver, si querés, Daniel, si querés, si te quería, si puedo contribuir. Lo que Sí. viste, en cuanto a lo que es costos, tal vez hay algunas determinadas proyecciones, digamos, de Bloomberg, que siempre realiza todos los años, y hasta hace poco tenía más o menos que hacia el 2024-2025 se equiparaba el costo total, ¿no?, de un vehículo de combustión interna al costo total de un vehículo eléctrico. El costo total se incluye no solo la compra, sino el costo de mantenimiento más el costo de combustible, ¿no? O sea, todo sería el costo total de la vida de útil, digamos, del combustible. Eso en cuanto a los costos. Y en cuanto a cómo uno planifica el ingreso, como decís, tampoco es algo que es un on-off, que arranca de un día para el otro, va a ir viendo una migración, y también después está el comportamiento que tiene cada uno de los clientes, porque ahí ya pasa a ser también muy influenciado por el comportamiento. O sea, si vos tenés, por ejemplo, el vehículo estacionado 5 o 6 horas en el estacionamiento de tu trabajo, muy probablemente lo puedas cargar ahí, o cuando vayas al supermercado, o cuando estés en algún lugar de itinere. No siempre tiene que ser porque la casa, el domicilio particular, donde uno tenga que cargarlo. Obviamente que va a tener que tener su toma correspondiente. Y después está, como dice también Eduardo, cómo planificás el tema de los costos en función de cuándo se conecta, ¿no? O sea, y por otro lado, también te agrego algo más, recordemos que los autos eléctricos tienen baterías, o sea, o por lo menos los que estamos hablando que propulsionan por batería de litio. También existe la posibilidad de que sean acumuladores y que puedan contribuir en este esquema digamos, de autoproducción, ¿no?, de un domicilio particular. La generación distribuida también puede enviar energía entre el auto y, digamos, el domicilio. Entonces, ahí también se juegan muchas más cosas que solamente el tema de conectarlo como un consumo, porque si en el caso fuera solamente el tema digamos, de un consumo, sería la planificación como nosotros, un crecimiento determinado, como dijo Eduardo, con el aire acondicionado. O sea, es algo puntual que se incorpora, pero esto que se incorpora tiene a su vez asociado comportamientos que, si bien en algunos otros países pueden estar más avanzados, la idiosincrasia y el comportamiento del cliente futuro va a ser, digamos, relevante a ver cómo se termina implementando estas tecnologías. Lo que acabas de decir, perdón, sí, Eduardo. No, terminé la conclusión, tú tenías también otra idea que dando vueltas. Decirlo porque, bueno, tengo una pregunta relacionada a lo de Gabriel, lo que acaba de decir Gabriel, que, bueno, habló de la posibilidad de que en realidad el auto no solo consuma, sino que además haga de generador para el consumo domiciliario. Y entonces, bueno, de ahí surge rápidamente la pregunta de qué opinan sobre el tema de la generación distribuida y cómo ven el futuro de la generación distribuida en la Argentina. El prosumidor. Como yo, a ver, es una tendencia que va creciendo, o sea, más allá de ver el caso puntual de Argentina, es una tendencia que va creciendo, obviamente está muy apalancada con los costos, el costo total que tiene en cuenta, ¿no?, la producción, porque recordemos también que está la cuestión de que se necesita una radiación determinada para que sea eficiente también, ¿no? Entonces, uno tiene que analizar eso, pero en mi caso considero que es algo que va a ir creciendo. Obviamente está, como te dije, ahí estoy hablando a nivel local, va a ir creciendo, ya tenemos una ley, muchas provincias adhirieron, existen varios casos testigos, y ya en desarrollo de que cada uno está buscando autoproducirse, y tal vez en un primer escala lo vamos a terminar viendo en lo que son algunas industrias, ¿no? Entonces ese va a ser posiblemente también el primer paso que se venga. Algunos, como te dije, algunos drivers son
relacionados más a lo medioambiental, como cuando compartí en la presentación, y después otros empezarán a hacer el tema de los costos, que se lo ven mucho más abajo. Por el momento está muy orientado a la contribución ambiental que quiere dar cada uno, pero es una tendencia que está creciendo, así que sería, digamos, muy necio, digamos, querer no ver eso y tal vez frenarlo, ¿no? Bien. Eduardo, ¿querés acotar algo al respecto? Eso de la operación distribuida, bien conducida, trae un montón de beneficios, tanto para aquel que la implementa como para aquel que la recibe, ¿no? O sea, que la recibe desde el punto de vista de la red, estoy hablando, no desde el punto de vista del sistema. Y no creo que le traiga al sistema demasiados problemas. Obviamente que estamos hablando de las eficiencias son distintas entre una generación digamos, de gran porte y una generación muy localizada. Las eficiencias que se pueden llegar a ver son muy puntuales a nivel de cada cliente, ¿no? Pero a nivel energética, obviamente que a nivel de escalas más grandes tenés una mejor eficiencia porque también pones el recurso, pones la infraestructura donde más beneficiario está el recurso, ¿no? O sea, más beneficio tiene el recurso. Bien, estamos en tiempo, pero quiero hacer una última pregunta, casi evidente en los días que estamos pasando. Una opinión sobre la post-pandemia. A ver, creo yo que nos va a dejar muchas enseñanzas a nivel general, ¿no? Como esto que estamos teniendo ahora, la posibilidad de tener conferencias, participar, digamos, de charlas, y la digitalización que muchos tuvieron que hacer, digamos, de manera drástica. Algunos ya venían digamos, entre compañías ¿no? y consumidores, clientes, ya tenían este acercamiento a la digitalización. Acá, digamos, está claro que vino algo que nos hizo cambiar el chip y aquel que no estaba totalmente adecuado se tuvo que adecuar, así que yo creo que eso es una buena enseñanza. Y después, desde el punto de vista energético, como dice Eduardo, todavía sigue siendo una gran incógnita. O sea, cómo en el corto plazo nos vamos a ir comportando, y yo creo que después, poco a poco, no soy experto obviamente en la materia, pero asumo que si digamos, esta pandemia después se reduce a una enfermedad, a un virus convencional como que los que tenemos habitualmente, poco a poco iremos retornando a la actividad normal y quedará obviamente como un hito importante en cada uno de nosotros, y después continúa, digamos, desde el otro punto se verá una línea de quiebre que siempre habrá que explicar, ¿no? Digamos, o remarcar, pero después la tendencia seguirá a su curso. Eduardo, ¿algo que agregar al respecto desde el punto de vista de Camesa? Desde el punto de vista nuestro, entendemos que esta forma de trabajo y de conectarse a la sociedad llegó para quedarse, porque trae un montón de ventajas. Hoy lo estás viendo, ¿cuántos inscritos tenés? Eso antes no era posible, uno hacía por espacio físico, o por posibilidad de viaje, o sea, la facilidad que brinda es impresionante. En general, el trabajo particular en Camesa, hubo un esfuerzo importante en la parte de informática y de equipamiento hacia la gente, pero pudimos hacerlo prácticamente en 2 o 3 días. Después hubo mucho trabajo porque le pasó lo mismo que le pasó a todos. Cambiaste de la modalidad de estar trabajando a ya tener una computadora como la gente para trabajar en tu casa. Y empezó a faltar computadoras y todo eso. Eso ya está, ya se invirtió en eso. O sea, la gente ya está en su casa, tiene su lugar de trabajo, ha sabido, digamos, coordinar las tareas de su casa y ve las posibilidades, digamos, las ventajas que tiene, digamos. Hay otras que por ahí no son tantas ventajas que van a requerir, pero a ver, lo que entiendo, el trabajo en casa llegó para quedarse en un buen porcentaje, no quiere decir que todo el mundo vuelva de vuelta a trabajar. Y probablemente eso va a tener sus reflejos, probablemente en lo que es la curva de demanda, la demanda de energía eléctrica, pero es muy, muy pronto para decir cuál es el peso que tiene, quizás sea reducido o no tanto.
Y después, ¿con qué fuerza levanta toda la industria? Porque tenemos las 4 ramas de la industria, los GUME, los GIRI, la pequeña industria, los pequeños comercios, que están todos parados de alguna manera, los vemos en todos los noticieros, las ventanas bajas, y la gente, digamos, el hecho físico, no creo que se pierda, digamos, el hecho físico de que ver algo antes de comprarlo, tocarlo, y ver si es realmente lo que vos querés comprar. Hay cosas en las que podés hacer, tecnológicamente lo podés hacer, pero hay otras cosas que no, necesitan eso. Entonces, esa interfaz yo creo que no se va a perder. O sea, creo que tenemos un montón de... Y la industria básica, obviamente, la gran industria, esa tiene que volver a ser lo que era, no hay forma de pararla. O sea, hay Sí. distintos rubros. Bueno, si me más allá de... Daniel, si me dejas, también quería ampliar Sí, algo. por Es, supuesto. creo yo, el gran esfuerzo, ¿no?, que hicieron también todas las compañías, aprovechando que estamos del sector energético, ya sea eléctrico o gasífero, porque desde el inicio es una industria esencial, obviamente, y todas las compañías se tuvieron que adecuar a los protocolos, a realizar planes de contingencia para que continúe la operación, el mantenimiento y hasta, en nuestro caso, el desarrollo de obras, ¿no?, para poder seguir habilitando infraestructura energética. Así que obviamente eso es un esfuerzo que tuvo que hacer de coordinación, de recursos, ¿no? Y creo que al momento hemos tenido un buen, digamos, ¿no?, un buen comportamiento, dado que no se ha habido afectado a ninguno de todos estos servicios en la materia. Así que eso obviamente es un reconocimiento para todos los colaboradores y los representantes de la industria y trabajadores que han estado poniendo este esfuerzo para que nosotros también podamos seguir haciendo estas actividades desde nuestro lugar, digamos, de casa. Comparto el reconocimiento, Gabriel. Bien, más allá de lo que vaya a ocurrir en la pospandemia, ojalá que llegue pronto. Bueno, y la verdad les agradezco muchísimo, Eduardo, Gabriel, les agradezco a todos los que asistieron, participaron. Mantenemos todavía una cantidad muy importante, a pesar de que nos pasamos de hora de participantes, lo cual es muy gratificante. Les decimos que todo esto se estuvo grabando, con lo cual en breve les vamos a informar, porque tenemos los mails de cada uno. Les vamos a informar el link para acceder al video en nuestro canal de YouTube. Así que todo esto lo van a poder observar, revisar, o ver aquellas partes que se han podido perder, si eso ocurrió. Reitero, de parte de MEXA, enormes gracias a Gabriel, a Eduardo, por su tiempo, por su dedicación, bueno, y por compartirnos sus conocimientos y su experiencia. Okay. Bueno, Daniel, también muy agradecido por tu invitación, por haber compartido con Eduardo, digamos, este panel, esta charla. Esperemos que hayamos podido contribuir un poco o despertado algunas inquietudes en los participantes, y que esto a veces también son cuestiones que se tienen que seguir analizando y son discusiones que se tienen que seguir dando, porque nadie, como dije, a veces en mi caso lo que puse son tendencias y uno tiene, digamos, que ir llevándolas y guiarse, digamos, plenamente por eso. Y después sí que quiero, digamos, destacar algo que me quedó, que cuando yo estaba haciendo la presentación, hay un número que me hizo ruido, pero después lo chequeé y tenía ahí una modificación capaz en la generación en la matriz de generación en el 2005, ahí estaba cambiado los colores entre hidráulico y térmico, pero bueno, después si compartí la presentación, ya va a estar corregido, solamente para que quede obviamente cuando las personas lean, escuchen el video en tal caso. Así que una vez más, que estoy a disposición, digamos, desde la asociación siempre obviamente estamos contribuyendo a todo este tipo de actividades, así que quedamos a disposición para otra necesidad que podamos participar y aportar. Bueno, muchas gracias. En mi caso, disculpame, ya vamos terminando, ¿no? Pero la idea es darte las gracias a vos con inquietud, darle gracias a la gente que nos pudo escuchar y seguir, y nos gusta que esto, porque se puede llegar a mucha más gente que estaba llegando antes, que era importante, y la más importante es no bajemos los brazos. Muy bien.
Bueno, gracias nuevamente a todos, gracias a los participantes, gracias a los panelistas, y bueno, nos vemos en el próximo evento. Gracias y buenos días. Hasta viernes. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao.